¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Como diría el nuevo vocabulario que comenzó Fox. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profe. ¿Verdad? Así comenzó Fox, a todos y a todas. Bueno, no sé si se acuerdan. En tiempos de Fox comenzó a etiquetar. Pero bueno, de acuerdo a la lengua, según dice que la Real Academia Española dice, cuando se refiere a todos, se está refiriendo a los dos géneros. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Cómo van estas vacunas? ¿Ya todos están libres de pecado? Sí, profe, bueno, yo sí. Tú sí. Y los demás, ¿no? ¿Verdad? Pues no dicen nada. Yo apenas ayer, profe. Me falta la segunda, nada más. Órale. ¿Y qué tal? ¿No tuviste reacción ahí? ¿No te dio efectos secundarios? Temperatura, dolor de cuerpo, qué sé yo, lo que siempre aparece, ¿no? Pues nada más me dolió el brazo y sí me sentí cansada, pero de ahí en fuera ya no tuve más síntomas, afortunadamente. ¿Tu segunda dosis? Sí. Ah, pues qué bueno. Digo, no fue tan grave, pues. Porque a otra gente le da temperatura, fiebre y cuánta cosa, ¿no? A mí en las dos ocasiones, las dos vacunas, bueno, tampoco yo no soy pequeño, ¿no? Apenas voy a cumplir 25 años. Digo, de edad. Me dolía nada más el brazo cuando me pusieron la vacuna. Entonces no hizo mucho. ¿Mandé? No le afectó mucho. No, tranquilo, yo escuché que otros amigos ahí que se vacunaron, que fiebre, dolor, hasta dolor de estómago. Dolor de estómago, imagínate. Bueno, a mí me sorprendió, digo, que tiene que haber dolor de estómago, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, yo tengo un cuñado tengo una hermana que trabaja ahí, que da clases, profesora ahí en Ticomán, en el CIME Ticomán, en aeronáutica. Su esposo le dio, no me da pena decirlo, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, le soltó el estómago, ¿no? Le dio diarrea, pues. Digo, hasta dónde llega el efecto, ¿no? Y no nomás él, escuché otros amigos por ahí que les había dado duro el estómago, les soltó. Afortunadamente a mí nada más me dolió que les digo nada más el brazo. El brazo. Pero bueno, ya todo bien. Bueno, ya estoy en mi lugar de qué hacer, entonces todo tranquilo. Pues ya les estoy compartiendo algo, vamos a platicar sobre este nuevo tema que estamos trabajando, que estamos revisando. Acuérdense que, ahora vamos a ver cuántos gentes hay, que luego no quieren venir. 27, bueno, 30 del grupo 1 y 10 del otro, debe haber 41, pero bueno. Bien, pues. Estoy revisando quiénes faltan. Como les comentaba en la clase pasada, en la clase pasada les comentaba de este tema, prácticamente lo que
de que lo que estamos revisando, como pueden darse cuenta, es poco a poco como uno se va introduciendo al tema de la, el tema este de cómo entender o cómo describir, y más que describir, sí, es una descripción de cada una de las partes que conforman un dispositivo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es un dispositivo? Por ejemplo, que estamos revisando, que vamos a revisar, que estamos tocando, prácticamente es un dispositivo con ciertas características particulares y como bien les he platicado un poco de la historia, de cómo se fue desenvolviendo, cómo se fue desarrollando este dispositivo, y les comentaba en cierto momento bajo ciertas condiciones, cómo la gente, los que se involucraron en este punto, cuando comenzaron a trabajar, para qué lo utilizaban, y básicamente los que se encargaban, no sé si han tenido oportunidad, revisen, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les expuse lo de Neri Vela en el primer capítulo? ¿Cómo iba evolucionando o cómo fue evolucionando cada una de las tecnologías que hoy en la actualidad pues son muy relevantes y digamos, pues aún se siguen trabajando? ¿Para qué se siguen trabajando? Pues para optimizar, ¿por qué se siguen estudiando? Pues para hacerlos más baratos, buscar siempre lo que son los materiales que involucran en este tipo de dispositivos, los materiales que están involucrados. Normalmente los materiales buenos conductores, hay unos que se han usado, pues son muy caros, o materiales que tienen buena respuesta son muy caros. Y cuando se comienza a trabajar estos dispositivos, pues cuando salen al mercado los primeros dispositivos, pues tienen pues son muy caros, ¿no? Cuando sale la primera versión de un dispositivo X1, pues sale el dispositivo X2 y así se va, hasta que después se comienzan a encontrar materiales más accesibles, o digamos más baratos, entre comillas, y la demanda, o decir, los precios comienzan a bajar. Hoy en la actualidad, por ejemplo, bueno, también hay qué tipo de dispositivo. Por ejemplo, ustedes se van a buscar un dispositivo, un celular, por ejemplo, y ustedes bien han visto que los celulares están, pues estos iPhone, los últimos modelos, o los Samsung, carísimos, ¿no? Carísimos. Digo, casi, pues te compras un bocho con eso, ¿no? Digo, un carro ahí, un bocho, que son los bochos que ya no hay las últimas versiones o modelos nuevos, pues han salido del mercado, pero lo que te pueden vender un bocho, pues te cuesta básicamente un carro de segunda, no te compras un iPhone, ¿no? Un iPhone. O sea, realmente es sorprendente, ¿no? Y hoy en la actualidad la gente sigue involucrado en eso, y los que se meten más en este desarrollo de las tecnologías de última generación, digamos, digo, con respecto a cómo se fabrican y todo eso, se utilizan tecnologías de última generación. Pues parten de lo mismo, porque no están haciendo muchas de las cosas que se están utilizando. ¿No crees que están tomando cosas muy, que digamos, cosas nuevas, ¿no? En cuanto
a la teoría, en cuanto a qué, sino que se están utilizando, lo último que están usando es básicamente, son los nuevos materiales que están utilizando, y eso es lo que me voy a evocar, porque estoy buscando lo que les estoy platicando, cómo adentrarme para platicarles. Por ejemplo, aquí, las 3 imágenes que están en la parte inferior de mi transparencia, pues están vean el primer dispositivo que dice metal, un dieléctrico, y en el centro tiene un metal, o sea, los 2 extremos son metálicos, y el del centro también, que es una varilla, es como un tipo trampolín, es un metal también, y entre ellos hay un espaciamiento de un dieléctrico, ¿no? Veamos, por ejemplo, el segundo. En la parte superior tienes un metal conductor y en la parte inferior tienes un metal, y en medio entre ambos tienes un espaciamiento de un dieléctrico. Ahora, vean, por ejemplo, esta parte, al último, que es una guía de onda coplanar, que es en la parte superior tienes 3 espaciamientos metálicos con cierto ancho, y en la base tienes un metal. Estos dispositivos se siguen trabajando hoy en día, ¿eh? ¿Y qué hace la gente ahorita para seguirlos trabajando, para optimizarlos o tener una mejor respuesta? Pues juega con sus dimensiones, con nuevos materiales. Es decir, cuando se utiliza un nuevo material, no nada más de fabricar por fabricar. Analiza el material, es decir, un material que considera básicamente son las propiedades físicas del material. Y las propiedades físicas quiere decir desde la respuesta que nos da ese material, por ejemplo, con respecto a de qué manera está fabricado, cómo está construido. Por ejemplo, en este caso, los dieléctricos. ¿Qué es un dieléctrico? Pues lo puedes catalogar como un aislante. Y acuérdense que les puse, a ver, voy a buscar la transparencia, a ver si lo puse por aquí, que les platicaba este material. Vean, por ejemplo, estos son dieléctricos, vean la primera columna, lo que les puse la vez pasada. Ahí están, miren, los dieléctricos. Pues cualquiera de esos materiales dieléctricos, tú lo puedes poner, obviamente siempre y cuando pues, tenga unas propiedades digamos, propiedades mecánicas que sean, en este caso sean duros o sólidos. Entonces, si tú pones un material, por ejemplo, un dieléctrico ahí, el espaciamiento, tú pones, por ejemplo, en este caso, vidrio, teflón, y pones metal abajo, así como están los materiales, simplemente el espaciamiento dieléctrico, tú cambias por un material del que les acabo de mostrar, el dispositivo va a tener una respuesta X, va a tener una respuesta X. O sea, tú le puedes poner cualquier material que sea dieléctrico. En este caso le puedes poner óxido de aluminio, dióxido de carbono, vidrio, pues hielo, ¿no? Mica, nylon, papel, polietileno, porcelana, bueno, lo que va ahí, cuarzo, hule, nieve, pues no. Tierra seca, ¿no? Teflón, madera seca, o sea, tú puedes construir un material o un dispositivo con estas características de material dieléctrico y vas a obtener una respuesta. Obviamente que eso no se usa hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque pues no sirve para nada, ¿no? Porque tienes muchas pérdidas, no funciona como tú quisieras, como uno quisiera.
Entonces se utilizan otro tipo de materiales porque la gente ya ha estado involucrado para estudiar este tipo de sistemas. Como bien dice aquí donde dice aquí lo que he marcado de verde, dice, se fueron introduciendo diferentes tipos de eléctricos como la fibra de vidrio, epoxi, teflón y más tarde cuarzo, alúmina, zafiro y titanato de magnesio. Eso fueron estudiando dieléctricos y hoy en día se utilizan, por ejemplo, polímeros de diferentes características. Y entonces, si tú le utilizas un polímero en ese espaciamiento dieléctrico, si tú utilizas un polímero, pues cambias las propiedades y tienes una respuesta, digo, conforme vas mejorando. Es decir, tú pones un dieléctrico de estas, lo que mencioné en el último párrafo, pues vas a tener una respuesta, ¿no? Y hoy en la actualidad hay una familia, una gran gama de polímeros que juegan ese papel de los dieléctricos. En el laboratorio donde yo estoy ahí en Pesados 1, cuando tengan oportunidad, quieran darse una vuelta el día de mañana, cuando ya estemos de manera presencial. Yo tengo un pequeño laboratorio donde yo trabajo materiales dieléctricos. De hecho, con un sistema experimental que se llama spin coating, como un centrifugado, ¿no? Tú pones arriba, en la parte superior, pones una pequeña porción de algún polímero y lo haces rotar a altas velocidades y te crea una película delgada, dependiendo de la concentración, la densidad, el volumen que tú deposites. Juega un papel muy importante todos estos parámetros que te estoy diciendo, las revoluciones por minuto, cuánto tiempo lo vas a exponer, y se deposita el grosor. Cuando tú depositas un grosor de ese material, un grosor, si tú le das más tiempo de giro, porque es un spin coating es una plancha que está girando, en la parte superior pones un pequeño dispositivo, un pequeño sustrato, ¿no? Y ahí con una microjeringa tú depositas, o micropipeta, depositas un cierto volumen de la solución y lo pones a girar. Puedes darle segundos, un minuto, como tú quieras. ¿Qué tan espeso está esa solución? Y conforme le das el tiempo de giro, las velocidades, el tiempo el parámetro revoluciones por minuto y el tiempo de exposición, la película, el tiempo, entre más tiempo te des, lo va haciendo más delgado, hasta donde tú consideres conveniente. Y estos parámetros de revoluciones por minuto o el espesor, normalmente cuando compras la resina, el proveedor o el fabricante que te vende este producto, pues él ya hizo ensayos, por eso te vende el producto, porque él ya hizo ensayos. Dice, tú depositas un volumen tal, con tantas revoluciones, te va a dar un espesor tan de este vuelo. Es decir, 1 micra, 10 micras, 20 micras, 100 micras, dependiendo del tiempo. Entonces tú estás fabricando una película que básicamente es un dieléctrico. Y como les dije la vez pasada, un dieléctrico, la palabra normalmente muchos llamamos dieléctrico, pues es un aislante, a grosso modo. Le voy a poner, por ejemplo, un
ver si lo tengo aquí. Aquí está. Normalmente un dieléctrico dicen que es un, no dicen muchas veces que es un aislante, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo no compagino eso de que un dieléctrico a fuerza es un aislante. Un dieléctrico tiene como que dentro del contexto del dieléctrico, la palabra dieléctrico, aislante, el que tú digas categorías, es un aislante. Tú estás de ahí, cuando tú dices aislante, el término, la palabra aislante quiere decir que tú aíslas un sistema de otro, que no tiene interacción con el otro, está aislado totalmente. Hay gente que categoriza el dieléctrico como un aislante. Yo en lo particular, yo no compagino con esa idea. Y es lo que voy ahorita aquí. Es lo que voy ahorita. Les voy a enseñar esta transparencia, por ejemplo. Esta transparencia voy a hacerlo más grande. Aquí. Ahí está. Chequen aquí. ¿Están viendo mi transparencia, verdad que sí? Bueno. Vean por ejemplo, vean aquí, vean esta familia, aquí, esta parte, esta columna. En esta columna voy desde materiales que son básicamente totalmente, aquí dice conductividad en siems por centímetro. ¿Están viendo mi transparencia? ¿Ven mi cursor? Sí, el cursor creo que no. ¿No? Sí se ve la transparencia, profe, pero el cursor no lo alcanzo a ver. Y el mouse no se ve. ¿De qué no ven? El cursor. Ah, ok. Aquí está. A ver si lo ven, que es lo que estoy moviendo. Sí, ¿Sí? ya. Ok. Miren, aquí dice conductividad en 100 por centímetros. Y lo que les estuve hablando hace un rato de los aislantes, fíjense aquí, esto es una familia de polímeros. Normalmente un polímero, ¿qué es? Un polímero, pues es un plástico. Es un plástico. Es un epoxi. El nylon. Es un plástico. Entonces vean, por ejemplo, aquí tengo el teflón 10 a la menos, aquí en la parte inferior dice tabla de conductividad de polímeros. Vean el teflón 10 a la menos 20 siems por centímetro. Aquí está el teflón. Luego sigue poliamida, PVC, nylon. Mira, aquí está nylon 10 a la menos 15, 10 a la menos 14 puede ser, o 10 a la menos 13 siems por centímetro. Ustedes pueden ver que entre el nylon y el teflón hay una cierta diferencia de conductividad, que es en siems por centímetro. Ahora, vayamos más arriba. Vean aquí, por ejemplo, estos son los polímeros que les estoy diciendo. Y fíjense, aquí entra una familia aquí. Hasta aquí 10 a la 0, de 10 a la 5, 10 a la 0. Hay una familia, todos son polímeros. Pero aquí lo que está pasando es que estos, ya por ejemplo, aquí le llaman aislantes, pero más sin embargo aquí, miren, tienen una cierto parámetro de conductividad. Como que está mal expresado decir aislante, y estos son ¿cómo estaba? Son ¿qué? Son, la palabra está, ahorita aquí se me fue el avión, espérame, aquí estaba yo, esta parte, son dieléctricos. Ahorita voy a poner lo mismo transparencia que les estoy poniendo ahorita, perdón. No quiere, perdón. Miren, aquí está. Estos son dieléctricos. Entonces, lo que les estoy comentando aquí
si no tengo que estar detallando cuándo es un material, aquí lo que les pongo en esta parte, este es lo que les quiero poner, aquí está. Entonces, como les estoy comentando aquí, estos son polímeros, tienen un grado, aquí está, aunque es mínimo, entran dentro de la familia de los dieléctricos. Pero aquí también, o sea, hay la gente, como les estoy comentando, hay gente que los categoriza, o sea, es un aislante, pero tiene una propiedad mínima de conductividad, aunque sea mínima. Entonces, estas propiedades de conductividad, estos grados de conductividad que tiene, estos, como bien pueden observar, este nanomaterial, el nanomaterial que vaya a utilizar, si yo lo utilizo para diseñar mi dispositivo, obviamente ese nanomaterial, ese material dieléctrico que les acabo de enseñar, con cierto grado de conductividad en Siemens por centímetro, va a jugar un papel importante cuando yo fabrique mi dispositivo y lo exponga a un campo electromagnético. Va a jugar un papel importante. Entonces, pues mira, ¿se acuerdan que en el examen, cuando les comentaba, en el examen, en este segundo examen que tuvimos, la tercera pregunta, ¿alguien se acuerda de la tercera pregunta? ¿Alguien se acuerda de la tercera pregunta? O sea que nadie. Nadie se acuerda de la tercera pregunta. Era lo de las ondas TEM, ¿no? Era algo del TEM. Perdón, dime, a ver. Era lo de explicar Era algo de que descubrir un sistema TEM. No se acuerdan. A ver, muchos me decían ¿qué me decían? ¿Se acuerdan cuando les dije descríbeme o describirme? Que me describieran que cómo se generaban los campos electromagnéticos. La inciso B era ¿en qué consiste el modo TEM? Y cuando les decía también cómo se generan los campos electromagnéticos, sobre todo les comentaba, expliquen, pues con sus palabras obviamente, cómo se generaban los campos electromagnéticos. Y muchos me decían que, por eso les decía, hay que ser críticos, hay que leer, porque a veces nomás nos aprendemos de memoria las cosas, como si nos aprendiéramos un poema o recitar algo, como cuando íbamos a la primaria, ¿no? Y nos decían, a ver, fulanito, apréndete
este poema o y me lo vas a recitar el día de bueno, a mí me pasaba cuando estuve en la primaria, ¿no? Ya estás aprendiéndote de memoria y no sabías ni qué onda, y se te olvida, y de repente, pues si uno es, si no te aprendías bien las cosas, pues se te olvidaba, y ahora cuando estabas ahí recitando, pues te quedabas callado, ¿no? Porque se te olvidó, ¿no? Entonces, cuando uno se aprende de memoria las cosas, eso pasa, no sabemos qué onda, y recitamos tal y como nos lo aprendimos, y es el asunto. Cuando decían, ¿cómo se generan los campos electromagnéticos? Pues estábamos viendo lo de la varilla esta, cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando revisamos la parte de esta, la ley de, ¿cómo se llama? La ley de, había cuatro ecuaciones. Cuatro ecuaciones de Maxwell. ¿Cuáles eran las cuatro ecuaciones de Maxwell? La primera, ¿cuál es? La ley de Gauss. La ley de Gauss. La segunda. Igual ley de Gauss, pero con Maxwell. Todas son de Maxwell. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta son de Maxwell todas. Son ecuaciones de Maxwell las cuatro. Pero había una tercera. Creo que era la tercera. A ver, que les decía, ustedes perturban una diferencia de potencial, una varilla, obviamente genera un campo eléctrico y esa va a generar un campo magnético. ¿Se acuerdan? Entonces me decían, no, pues que se propaga la energía, decía, en la dirección de propagación de la onda electromagnética, se propaga la energía. Yo el otro día hace unos días estaba leyendo algo de que pues, había una controversia ahí de entender que si la energía se propaga, la energía en sí como tal, digo, no me voy a meter a elucubrar, simplemente les recuerdo, por eso digo, hay cosas que hay que leer, donde hay cosas que, cuando te aprendes las cosas, pues recitas, y a veces uno escribe y había muchas preguntas, muchas respuestas, mejor dicho, que tampoco me voy a poner a elucubrar, no, simplemente lo que voy es que hay que aprendernos, hay que tratar de aprendernos y tratar de entender lo que estamos leyendo. Es a lo que voy, es el punto. Aquí con eso que les estoy exponiendo, y me fui en esa parte porque pues, me recordó algo, y viniendo a este punto que les estoy exponiendo ahorita, ojo, la palabra aislante y la palabra dieléctrico pareciera que son lo mismo, pareciera que son lo mismo. La gráfica, la gráfica que les puse a su momento, la gráfica que les puse a su momento, esta, la transparencia, mejor dicho, bueno, esa tabla. Vean, estoy hablando ahorita, ¿qué les dije ahorita de la tabla que les puse a su momento? La otra tabla. Esta es una tabla que más estoy repitiendo para recordarles. Y la otra tabla, aquí que dice. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí vean, por ejemplo, esa columna que les repetí, que les estoy repitiendo varias veces, ya se los he expuesto, dieléctricos. Y como pueden ver, por ejemplo, cada uno de esos materiales dieléctricos tiene una permitividad relativa distinta.
Es decir, cada uno de estos materiales dieléctricos es distinta. El parámetro permitividad relativa es distinta para cada uno de ellos. Y todos sus materiales, como bien pueden ver, la transparencia que les puse en su momento, se lo voy a poner aquí, otra vez, para recordarles. Ahí está. ¿Qué dice en la parte derecha aquí? Esto lo pongo para mencionar aquí. Están dentro del conjunto de los aislantes. Fíjense aquí el cursor, sí, también mi cursor que lo pongo a girar ahí. Aquí dice aislantes. En la parte inferior derecha de mi transparencia, de esa transparencia. Pero fíjense, muchas veces están dentro de la familia de los aislantes, pero mira de qué orden anda. Aquí en la parte izquierda de mi transparencia dice conductividad de 100 por centímetro. Vean las diferentes cantidades o parámetros que tienen que ver con la conductividad de estos diferentes polímeros. Comienzo con el teflón, que es digamos, es el más aislante, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, conforme yo voy subiendo 10 a la menos 15, me encuentro en el camino el nylon. Y me voy a 10 a la menos 10 y me encuentro otros materiales como poliacetileno. Y me voy más arriba, poliftalocianina. Son materiales que están dentro de la familia de los aislantes, pero tienen ciertas propiedades eléctricas, o mejor dicho, propiedades de conductividad, que es una propiedad física. Y esto tiene que ver con las propiedades de estructuras moleculares, de cómo está fabricado el material. Ojo. Y entonces, ¿por qué estoy puntualizando este tema aquí? Porque cuando yo voy a fabricar, me voy a fabricar unos dispositivos con esas características. Cada uno de esos dispositivos que yo pueda fabricar, el papel que va a jugar a la hora de someterlo a un campo electromagnético, por el simple hecho de que el material dieléctrico tiene ciertas propiedades de conductividad, va a cambiar los campos tanto eléctrico como magnético. Si tú pones un dieléctrico con ciertas características de conductividad y luego tú pones otro dieléctrico con otras propiedades características de conductividad, esos campos que tú estás observando, que tiene que ver con el campo eléctrico, con el campo magnético, van a tener ciertos cambios. Entre un material dieléctrico y otro material dieléctrico no se van a comportar de la misma manera. Eso debe estar muy claro, Por eso sigue siendo aún en la actualidad, a pesar de que lleva ya sus años que se han investigado estos materiales, porque la gente, o sea, la gente que se dedica a la investigación se ha involucrado a estudiar esto, por las empresas las empresas fabricantes de dispositivos tienen interés de ir perfeccionando. Obviamente se dedican a eso, ¿no? A la fabricación de dispositivos y tienen por ejemplo en México, no, pero en el extranjero tienen sus propios laboratorios que se dedican a estudiar exclusivamente este tipo de dispositivos. Ahora, ahí por ejemplo dice, el que comenzó con este rollo, con esta historia de la microcinta,
lo que les comentaba, ahí en el 49, un tal Robert Barrett, de la Fuerza Aérea, es un centro de investigación, y él propuso qué hacer. Y a partir de 1950, varios laboratorios también hicieron realidad las sugerencias de Barrett. Es decir, se involucraron y empezaron a encontrar resultados. No sé si han visto, no sé si han visto, por ejemplo, si han revisado dentro de sus tareas, como cuando se empezaron a usar en la Primera Guerra Mundial, no, creo que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se empezaron a usar ya dispositivos, por ejemplo, estos que tenían, ¿cómo le llamaban esos que tenían sus teléfonos? Ponían a un soldado que se cargara la mochilota acá, el equipo a la espalda, para comunicarse con la tropa, ¿no? ¿Y los dispositivos de qué tipo eran? ¿Serán tamaños? Los celulares eran unos tabiques. Entonces, ¿cómo fue evolucionando la tecnología? Bueno, cuando comenzaron esto, bueno, y fue por ejemplo, el ejército que se comenzó a involucrar con estas historias, por lo mismo que eso les ayudaba en mucho, pues ahora sí, ganar la guerra, eso les ayudaba mucho. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en tiempos con Hitler, no sé si hayan leído por ahí que volaban a ciertas alturas los aviones, ¿no? Para que no fueran interceptados por los radares. Entonces hay muchas cosas allí que se manejaban y esto verdaderamente era un campo abierto en aquel entonces. Y evolucionó, bueno, sigue siendo un campo abierto, ¿no? Y evolucionó tan rápidamente por lo mismo, por las necesidades, ¿no? Es como ahorita nosotros con la pandemia. Yo cuando me iba a imaginar dar clases en línea, yo lo había escuchado, que el TEC de Monterrey y las universidades que están ahí en la Ciudad de México, que son las universidades, estas, del ITAM y otros del orden, que ellos se han implementado desde cuándo sus clases en línea, pero nosotros, ¿cuándo? Ellos estaban preparados prácticamente, y nosotros nos agarraron, ahora sí, casi durmiendo, ¿no? De la noche a la mañana nos dijeron, ¿qué onda? A trabajar en línea. Yo la verdad me tardé como un mes, como que no me convencía. De hecho, cuando nos sacaron en marzo de 2000, y que después de Semana Santa regresábamos, ya estaba todo libre, como si la pandemia, el COVID fuera una gripe cualquiera, ¿no? Me voy a recostar y me recupero, ¿no? Y después llega que hasta fines de abril, híjole. Y entonces ya, yo la verdad no me había involucrado todavía en dar clases en línea, y pues no tuve más que pues agarrarme la plataforma y a comenzar a ensayar y ver. No me convencía, pero así varios. Y entonces esto nos llevó, yo creo que con esto el Politécnico va a implementar cursos en línea o algunas carreras en línea, ¿no? Que las otras universidades las impartían, que ya tenían experiencia, menos nosotros. Pero bueno, ese es otro punto. Pero ¿cómo avanzó, por ejemplo, esa parte? ¿Cómo avanzó? A pasos agigantados, ¿no? Por las necesidades. Ahorita, ¿quién nos está causando problemas? Pues la comunicación de Internet, que no es eficiente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi casa aquí en San Luis Potosí, pero cuando yo les he dado clases luego ahí en el Politécnico, cuando estoy por allá, pues tengo problemas de comunicación. Tengo problemas.
Y me sorprende. Ahora digo, por eso ves, yo digo, ¿cómo vamos a regresar a clases híbridas? Donde la mitad va a tomar clases presenciales y la otra mitad en casa. ¿Cómo le vamos a hacer? Luego cada salón no está preparado el salón, no está acondicionado como para tener ahí una cámara tomando clases en línea y que la otra parte la esté tomando en casa. Entonces son cosas que aún nos hace falta trabajar. Aún nos hace falta trabajar. Yo he estado yendo al Politécnico, yo no he visto, realmente yo no he visto, y ni me doy cuenta de que la red de internet le hayan echado, ahora sí, mano para levantarla. Yo no la he visto. Yo no veo que se preocupen. Yo no lo veo. Es para que hubieran implementado, hubieran metido fibra óptica y acondicionar todos los salones para que ya estemos ya con esta parte de viendo ya, si ya vamos a regresar en enero, dicen ya vamos a regresar de manera presencial o de manera híbrida, ¿cómo le vamos a hacer? A mí realmente sí me ponen que pensar. Entonces, pues, bueno, ese es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Fíjese que yo cuando comencé a dar clases, yo empecé a preparar, me compré un cañón muy potente, que hasta que tuviera encendida, abría hasta todas las puertas con el cañón. Me compré uno muy potente, tal que aunque hubiese claridad, el cañón se viera, pues, se reflejara en la pared. O sea, viera mi exposición. Porque ya ven que también los salones están abiertos, casi abiertos totalmente. La claridad es al 100. Y en principio tú tienes que tener para que tú veas bien todo lo que se expone, lo que se proyecta. Para que se vea bien, pues hay que cerrar las cortinas y todo eso. Y aquí tampoco está acondicionado con eso. Pues ese es el asunto. Yo no veo nada trabajado por parte de las autoridades responsables esto. Entonces yo no veo esa parte de que vamos a regresar a presencial y ver de qué manera. Bueno, como les comento, ese es mi punto de vista. Ojalá y lo estén trabajando, ¿no? O a lo mejor ya ahorita que salgamos de vacaciones lo van a hacer, no sé. Pero bueno, ahora, regresando a este punto que les estoy hablando, una cosa es el dieléctrico que está dentro de la familia de los aislantes, donde el material dieléctrico tiene una cierta grado de conductividad. Es una propiedad física, tiene un cierto grado. Tú pones un dieléctrico 2, dieléctrico 3, y cada uno de ellos tienen ciertas propiedades físicas de conductividad. Bien, eso es el dieléctrico, es el sustrato dieléctrico, que como están viendo mi transparencia ahí. Ahora, arriba que tengo la cinta conductora, y abajo que tengo el plano de tierra, que es un conductor. El plano de tierra básicamente es un metal, y la cinta conductora también es un metal. Pero ojo lo que también está trabajando la gente hoy en la actualidad. Esa cinta conductora, tú lo puedes, por ejemplo, tú diseñas un dispositivo con esas características y tú puedes dejar un canal con esa cinta conductora
de W de ancho, espesor T y L de largo, tú lo puedes dejar ese espaciamiento y hacer un depósito de un nanomaterial. Un nanomaterial que es grafeno o nanotubos de carbono, que es de la familia de los grafenos, molibdeno, o otro material que se llama fósforo negro. Así se le llama. Entonces, y hay otra familia. ¿Y por qué estoy hablando de estos materiales? O de estos nanomateriales. Son nanomateriales emergentes que se están utilizando hoy en la actualidad. Porque estos materiales responden a altas frecuencias, o si le quiere llamar a ultra altas frecuencias, como es dentro de la región del espectro electromagnético de los terahertz. Acuérdense que tengo adelante de microondas comienza la región de los, adelante de microondas comienza la región del espectro electromagnético que se llama infrarrojo. Ustedes tienen el espectro, en el eje de las axis, el espectro electromagnético, y tienen microondas. Y adelante de microondas tienen una región un poco grande, antes de la luz visible, tienen una región que se llama infrarrojo. Pero ese infrarrojo está dividido en tres regiones. 1, 2, 3. Infrarrojo, 3 regiones. El lejano, el mediano y el cercano. Infrarrojo lejano, infrarrojo mediano, infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano es el que está a un lado de la luz visible. Y el infrarrojo lejano es el que está a un lado de las microondas. Pues ese infrarrojo lejano que está a un lado de las microondas también se le llama, hay una pequeña región dentro de esa región del espectro, se llama terahertz. 10 a la 12 Hz. 10 a la 12 Hz. Googleen, vayan espectro electromagnético y van a encontrar esa región que les estoy hablando. Entonces, mucho ojo con lo que les estoy comentando. Es muy importante esta parte. Porque ahora sí, estas características de la microcinta que les estoy diciendo, tú puedes cambiar estos dispositivos, hacerlos a tu conveniencia o como tú quieras. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver este tema, desde que comencé a dar este curso, como tal, yo el curso yo no lo he tomado como tal. O sea, yo no soy ingeniero, yo soy físico, entonces, pero para mí todas estas cosas, engloban dentro de otro tema. Pero ahora, tocarlo a detalle, así como tal, ondas electromagnéticas guiadas, y estudiar esta parte que tiene que ver con los dispositivos, me ha llamado mucho la atención. Y por eso les estoy comentando esta parte de cómo fabricar. Porque ya está el diseño. Ya está el diseño, ya tienes el diseño de la microcinta, la imagen que está del lado derecho de mi transparencia, el plano de tierra, el sustrato dieléctrico y la cinta conductora. Yo lo que puedo trabajar es ¿cuál? Pues la cinta conductora, es la que yo puedo trabajar. Meterle otro nanomaterial si yo quiero, o meterle un material conductor, otro material ahí que sea de interés. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo haría un ensayo con nanomateriales, hacer un depósito. Tengo técnicas también en el laboratorio, el que yo tengo en el laboratorio, tengo técnicas de depósito del nanomaterial en la cinta conductora. O sea, de simplemente dejar un espaciamiento ahí, como está lo que es este color de la cinta conductora. Voy a ponerlo más grande y
Y voy a aquí, esta parte yo puedo, cuando yo diseñe esto, puedo dejarle un espaciamiento aquí, un espacio nada más, por técnicas de litografía que son técnicas de fabricación de dispositivos. Yo puedo agarrar ahí llegar ahí un rectángulo, un hueco, y en ese hueco, con la técnica que yo utilizo en el laboratorio para depósito, transferir nanomateriales en esa región, ¿eh? Y luego someterlo, bueno, someter el equipo en someter caracterizarlo, mejor dicho, caracterizarlo y ver su respuesta. Bueno, eso es esto que les estoy platicando ahorita es muy importante que ustedes se den cuenta cómo se fabrica o cómo se diseña. Lo que les estoy mostrando ya es el diseño. Ahora, ¿cómo se fabrica? ¿Qué es lo que les estoy platicando? ¿Qué pongo? Primero es el plano de tierra, que es un material conductor, es un sustrato metálico. Sobre ese sustrato deposito el dieléctrico. Puede ser que un polímero, como les estaba yo diciendo hace un rato. Tengo la técnica para depositar. Luego sobre él, dependiendo del espesor que yo deposite, bueno, de acuerdo a lo que yo quiera, a lo que yo haya investigado, porque también lo que me puede llevar aquí, antes de la fabricación, yo puedo simularlo. Yo puedo hacer un programita, llevar a cabo una simulación con todas las propiedades físicas de ese material, tanto el plano de tierra, que es un metal, luego poner el dieléctrico, cuáles son las propiedades físicas, luego poner la cinta conductora. Puedo modelar y ver la respuesta. Cuando yo lo someto a un ambiente, bueno, con unas propiedades, con una perturbación externa. Lo someto y luego ya lo caracterizo y tengo la respuesta y reviso. Digo, con estas dimensiones y con estas características del material, yo obtengo esta respuesta. Ahora, si cambio el espesor o en este caso podría jugar la W, el ancho del depósito del nanomaterial. A ver qué respuesta tengo, qué tanto cambió. Vuelvo a simular. La simulación es rápido. Bueno, depende también si tengo un sistema de cómputo que sea muy efectivo. Si tengo una computadora que se tarda mismo para abrir el Word o para abrir cualquier archivo, se tarda una eternidad, pues no me va a servir. Tengo que tener una computadora veloz, con una memoria RAM lo suficientemente veloz para que mi chamba o mis cálculos para este tipo de dispositivos, si yo quiero simularlo, obtenga una respuesta rápida. Y una vez que yo tengo ya optimizado esas respuestas, digo, mira, la mejor respuesta, la mejor optimización que yo obtuve de mi cálculo son estas dimensiones. Entonces ya me apego con esas dimensiones y ya me voy al laboratorio. ¿A qué? Pues a la fabricación. Ya me tomo el material. A ver, ¿qué voy a utilizar como sustrato? ¿Silicio o qué otro material voy a utilizar como sustrato? ¿Algún metálico? Entonces, ahora, ¿qué dieléctrico voy a utilizar? Dependiendo de lo que yo esté, dependiendo de mi proyecto, pues. Y a eso voy.
Una vez que ya yo ya simulé todo eso, bueno, agarro los mismos materiales y me voy al laboratorio, a la fabricación. Después, una vez que ya fabriqué todo, lo caracterizo. Y luego, ¿qué? Luego comparo los dos resultados. Los mismos parámetros que yo caractericé en mi cálculo numérico son los mismos parámetros que yo voy a obtener al medir, al caracterizar mi dispositivo. Y tiene que converger. Puede haber una diferencia, un porcentaje ahí de diferencia de 5, 10%, ¿no? Si se va al 50%, debo de preguntarme qué estoy haciendo mal. 50, 60, 70, 80 de diferencia entre la parte simulada y la parte fabricada experimentalmente. Si hay mucha diferencia, tengo que rechecar qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Porque como experimental puedo hacer mal. Digo, no tengo el feeling para estar fabricando. Tampoco tengo mucho material para estar echando a perder. Porque son materiales muy caros. Son materiales muy caros. Entonces tengo que optimizar. Por eso se lleva a cabo el cálculo numérico. La simulación, pues. La simulación es el que tú haces por computadora. Ya no, una vez que tienes la respuesta de los parámetros importantes, pues fabricas tu dispositivo de acuerdo a los parámetros que tú utilizaste para hacer la simulación. Esos parámetros utilizas para fabricar tu dispositivo. Después, pues ya te vas a la caracterización, o es decir, a medir, y ves la respuesta que te va a arrojar tu dispositivo que fabricaste. Y luego comparas lo simulado y lo que tú fabricaste experimentalmente. Si está dentro del 5 o 10%, es muy bueno. Pero si te salís, se sale, hay una diferencia de 50%, hay que revisar qué hice mal. O a veces no sale. A veces no sale. Entonces hay que cuidar mucho ese proceso de fabricación. No, es como cuando uno va a la cocina, ¿no? A ver, yo vi cómo fulanito se preparó una comida tal. Yo me lo vi, me acuerdo que hizo esto, picó el otro y aquello. Bueno, estoy utilizando los mismos ingredientes. Me voy a la cocina, preparo todo y resulta, híjole, no me salió. No me sabe nada, no se parece a nada. El sazón juega un papel importante. ¿Cuánto le echaste? A veces, en la comida cuando vemos, le calculamos la sal, o no, échale tantita sal, o échale más, uno le calcula. Si tú ya tienes práctica con la cocina, no me van a dejar mentir, bueno, la gente que cocina, pues tiene práctica para ponerle sal. Entonces, todo eso, en esa metodología de fabricación o de preparación, juega un papel importante. Yo me acuerdo cuando comencé a hacerme experimental, no les miento, se me caían las cosas de las manos. Se me caían las cosas de las manos. A veces yo iba en el laboratorio con un frasco en la mano y de repente no tenía esa sensibilidad de agarrar y se me caía de la mano el frasco. Cuando yo comencé como experimental. Y a veces yo llevaba preparado la solución que iba yo a estudiar y en un descuido se me caía de la mano y a volver a preparar. Y entonces son cosas, esas partes que juegan un papel importante para no cometer errores. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, decía un profesor, me veía que yo andaba corriendo en el laboratorio para acá y para allá, me decía, oye, ¿qué compromiso tienes más tarde? Ya me conocía, ¿no? Era un profesor con quien me llevaba mucho, que fue parte de mis asesores.
Y me decía el cuate, dice, ¿qué tienes algún compromiso más tarde? Y le digo, sí. Pues mejor dedícate, ponte a leer un artículo ahí donde no tengas tú que estar preparando algo, no vayas a sufrir un accidente y déjalo esto para mañana cuando tengas el tiempo libre. Y era muy cierto. No estaba yo concentrado totalmente, yo estaba pensando más en el compromiso que tenía que estar haciendo el experimento. Él me decía, pues que vas a hacer el experimento, no te va a salir. ¿Por qué? Porque no estás concentrado en lo que estás haciendo. Y pasa lo mismo esto que les estoy comentando. Si tú no estás concentrado para hacer las cosas, no salen las cosas. El experimento es muy celoso. Hay que estar concentrado para hacer esto. Y más cuando tienes que utilizar recursos, materiales, que son muy caros. ¿Mm? Por eso esta parte, esto del rollo de llevar a cabo la fabricación, porque el diseño ahí está el diseño. ¿Qué debo de diseñar? Ah, pues una línea de microcinta, una microcinta. ¿Qué debo diseñar? Pues debes tener un sustrato sólido, un metal, un sustrato metálico, luego un dieléctrico y luego pues una cinta en la parte superior y ya. Ah, pero así por así nada más. ¿Cuáles son las dimensiones? Y eso hay que hacer el calculito primero. Si tú quieres tener una idea grosso modo, si te va a salir, si está bien lo que estás haciendo, lo haces primero por simulación, un cálculo por computadora. Y después ya lo llevas al laboratorio, considerando esas dimensiones, las dimensiones donde obtuviste los resultados mejores. Esa parte es importante. Es algo que quería platicarles hoy, por eso lo dejé para ahorita. Platicarles esto, el papel que juega los dieléctricos también. El nanomaterial, el que está en la superficie, y los dieléctricos. Ahora, en esta parte, los campos electromagnéticos, como les decía un momento, juegan un papel importante. Cuando tú sometes, es decir, más que jugar, es para cada dieléctrico que vas a usar, vas a tener una respuesta distinta. Una respuesta distinta. Por ejemplo, también, aquí, por ejemplo, en esta transparencia que les estoy mostrando, aquí en esta transparencia, por ejemplo, esta parte es un corte transversal ¿de quién? De la cinta conductora. Esa parte, la que está en medio, la que estoy diciendo aquí, este es el dieléctrico, y la que está abajo, esto, es el metal. Eso es. Entonces ahora me estoy detallando y parándome en este punto porque después vamos a jugar con los parámetros. Ya para la siguiente clase lo que vamos a ver y lo que nos vamos a adentrar son en los parámetros que ya se los mencioné en la clase pasada. Ahorita que me están grabando la clase, hagan una captura de pantalla y estudien esta parte, por favor, porque después, ¿a qué me voy a ir? A esos parámetros donde el ancho del depósito de la cinta conductora juega un papel importante, la relación que hay entre el ancho y la altura, es decir, la altura es básicamente el espesor del sustrato dieléctrico, como aquí lo dice. W es ¿quién? W es este W con SH, W es el ancho de la cinta conductora que está en la parte superior de la línea de microcinta, perdón. Y la H tiene que ver con el espesor del dieléctrico. Y esos dos parámetros, jugando con ellos el ancho y el espesor del dieléctrico y el ancho de la microcinta,
juegan un papel importante sobre la respuesta de mi dispositivo. Y con ello quiero irme, lo que les comentaba en la clase pasada, esta relación. Ahí está los parámetros que tienen que ver con W y con H. Vean, por ejemplo, abajo de la raíz, o en la parte que está multiplicando el logaritmo de 8H por W más W entre 4H. H, ¿quién es? H es el espesor es el espesor del dieléctrico. W es el ancho de la cinta conductora, que está en la parte superior, y epsilon R es la propiedad física del material del dieléctrico. Pues hasta ahí quiero que estén revisando, porque luego vamos a ver las condiciones. Ahora vamos a ver la condición cuando W entre H es menor que 1, cuando W entre H es mayor que 1, cuando W entre H es menor que 2, cuando W entre H es menor que 2, cuando W entre H es mayor que 2, y cuando W entre H, sí, hasta ahí. Aquí creo que ya no hay más. Ahí, hasta ahí vamos a llegar. Es lo que quiero que vamos a llegar, digo, para ver más que nada en la siguiente clase. Por favor, presten atención a eso. Ya que están ahí, bueno, se está grabando la clase, hagan una captura de pantalla y rechequen eso, porque para la siguiente clase ya no voy a hablar sobre lo que se estuve repitiendo ahorita, sobre las propiedades físicas del material, el papel que juega el material, el papel que juega el material. El dieléctrico. Y la relación que hay entre la cinta conductora y el espesor del dieléctrico. Y básicamente ahí se centran en esa parte. Se centran en esa parte. La gente que trabaja hoy en día se centra más que nada en esa parte, en esos dos parámetros, W y H. Bien, pues ya con aquí la dejamos. Voy a parar la grabación y aquí la dejamos. Solamente les pido que revisen la clase y bien, pues encienden su cámara, por favor. Ya vamos a dejarle aquí. Por favor, quise repetir esto, quise hablar un poquito más de detalle y ver un poco de los materiales, porque es muy importante esto, ¿eh? Y esto es parte de lo que... Enciendan sus cámaras, por favor. Nos vamos a ir. Bien, pues ahí está. Por favor. Voy a tomar nada más la evidencia y ya nos vamos. Entre más rápido le encienda, más rápido nos vamos. Dos, 4, 5, 2, 4, nomás hay 20 gentes. Y de los otros 10 no lo quieren encender. Bueno. Pues ahí está, chicos, traten de leer un poco esa parte, revisar. Es muy importante esto, ¿eh? O para que revisen un momentito ya. Bien, pues ahí la dejamos. Nos vemos.
para no cansar. Ah, un punto importante. La próxima clase. La próxima clase es el miércoles. No vamos a tener clases, pero Sí, profe. hay una conferencia donde yo les comenté, va a haber una serie de pláticas donde yo soy ¿cómo dice? De parte del comité organizador de telecomunicaciones. Los espero ahí. Ahorita en un rato les voy a enviar el programa. El miércoles, por favor, el miércoles los espero de 10 la clase. En la clase, los espero. El miércoles y el viernes. Por favor. Bien, pues, nos vemos. En un rato les pongo la programación. Si pueden estar hasta la 1 que termina, a las 12 que termina, bienvenido. Pero a la hora de la clase los quiero ahí, por favor. Bien, pues, nos vemos. Que tengan buen día. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao, Va. Órale, va.